Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a disfrutar de este tiempo. Hoy, como todos los primeros domingos del mes, tenemos Santa Cena, no hay estudio bíblico. Marcos capítulo 15. Y quiero que vayamos al versículo 34. Porque el sermón de hoy se llama Una pregunta por responder. Dice la palabra de Dios. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno de los mayores males de la predicación del Evangelio contemporáneo hoy, es que rara vez se explica la cruz de Cristo. Rara vez se explica bien lo que es la cruz de Cristo. Se habla de lo que significa y es la cruz de Cristo. No es suficiente decir que Él murió. La cruz de Cristo es que Jesús murió. ¿Qué novedad hay de eso? Todos los hombres mueren, ¿o no? Todos los hombres mueren, todos mueren. No es suficiente decir que Él murió una muerte noble o por nosotros. Bueno, los mártires también mueren por otros o por otras causas. Hay hombres hoy que dan su vida por otras causas. Entonces no es una novedad tampoco. También hay otros que lo hacen. Entonces lo que debemos entender es que si Jesús murió en la cruz, ¿por qué Él murió? Y si murió, yo tengo que saber que Él murió llevando los pecados de su pueblo y el sufrimiento de la pena divina para sus pecados. Jesús no solamente murió en la cruz, porque todos mueren y han muerto en la cruz. 2 ladrones fueron crucificados con Él el mismo día. Sin embargo, acá el hecho trascendental es que Él murió llevando los pecados de su pueblo y el sufrimiento de la pena divina de un Dios santo. O sea, Él fue abandonado por Dios y aplastado bajo la ira de Dios en nuestro lugar. Y creo que este hecho debe ser explicado. Creo que este hecho debe ser explicado y esta pregunta que Él hace en momentos, faltaba un tiempo todavía para que Él entregue su vida, Él dice estas palabras, ¿por qué me has abandonado? Le dice a su Padre. Y tenemos que responder a esto. Hay una película que se llama El caso de Cristo, tal vez ustedes algunos la vio. Es la historia de un periodista de un diario de Estados Unidos, del diario Tribuno, que él se llama Lee Strobel, todavía está vivo. Y él le ocurrió algo muy raro, él era un ateo ya consolidado. Y su esposa era una atea. Y hay un hecho en su vida que le ocurre algo a su pequeña hija, en la cual ese suceso lleva a su esposa a querer conocer a Cristo. Porque en ese suceso, cuando le ocurre algo a su hija, una mujer que estaba ocasionalmente, entre comillas, porque ustedes si después leen el libro o ven la película, esa mujer que era enfermera, termina salvándole la vida a su hija. Ella dice, Dios me trajo acá para salvarle la vida a su hija, no que yo estaba ocasionalmente en ese lugar. Y eso le llamó mucho la atención a su esposa. Y a partir de ahí ella empezó en una búsqueda de Dios. Finalmente ella es salvada por el Señor. Pero Lee Strobel se enfurece tanto de que su esposa ahora profesaba la fe de Cristo que él dijo, yo voy a demostrar como periodista investigador, como abogado, que lo que le ocurrió a Jesús no es cierto. Y entonces él, siendo un periodista de prestigio, cuando ocurre esto, él había recibido un grado honorífico en el diario por ser un columnista excelente, el mejor de los Estados Unidos. Y dice que él se embarca en la misión de ver que Cristo verdaderamente no había resucitado y que era todo un fraude. Y eso lo hace mientras la fe de su esposa seguía creciendo. Mientras ella comienza a dar evidencias claras de salvación.
Mientras tanto, él sigue tratando de demostrar que Cristo no murió, o que Cristo murió pero que no resucitó y que todo fue en vano. Él está, en resumen, 2 años haciendo esto. Haciendo viajes, charlando con médicos, con pastores, con sacerdotes, con rabinos, con médicos, judíos, cristianos, viajando a Europa, averiguando para dar una evidencia de que lo que dijo Cristo era mentira. ¿Y qué es lo que sucedió? Después de 2 años, Cristo lo salva. Él dice, todas las evidencias de todo esto que ocurrió alrededor de la muerte en la cruz son tan fuertes y él le encontró tanto sentido que verdaderamente Jesús había muerto por una causa. Jesús murió llevando los pecados de su pueblo y el sufrimiento, cargando la pena de su Padre. Entonces, cuando nosotros llegamos a este texto de Marcos o de los otros evangelios, cuando nos relatan la muerte de Jesús, la crucifixión, nosotros tenemos un montón de cosas para ver ahí. Pero claramente tenemos que responder, ¿por qué Dios desamparó a su Hijo? ¿Por qué Dios desamparó a su Hijo? Porque si Jesús nunca tuvo pecado, eso que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es mentira, es verdad. Porque en su boca dice que no se halló engaño. Entonces, ¿qué significa que Dios abandonó a su Hijo? ¿Qué significa hoy para nosotros que Él fue abandonado por Dios? Y nosotros hoy acabamos de hacer algo precioso, en el cual, como les relataba de Isaías capítulo 53, inclusive lo que Pablo escribió en Corinto, que Él fue molido por nuestros pecados, sufrió el castigo de su Padre para que nosotros tengamos la paz. Pero vayamos ahí al texto y quiero que veamos ahí en Marcos 15, vamos a ir por otros lados también. Pero miren, en ese momento de la crucifixión, no vamos a ver todos y quiero ser bastante conciso y resumir esto. Miren el versículo 33 de Marcos 15. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Dice que llegando el mediodía, la hora sexta era el mediodía, llegando esa hora, el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra, pero dice que lo fue hasta la hora 9, que son las 3 de la tarde para nosotros. Hasta las 3 de la tarde, precisamente cuando el sol se halla en lo más alto, en su cenit, y la luna llena, cuando es físicamente imposible que pueda llegar a ser un eclipse de sol, porque está en ese momento tan apartada y tan alejada que no puede ser. Entonces no podía haber algo... si buscamos esa lógica, decir, bueno, fue un eclipse, fue algo que Dios manejó en ese momento. Fue una oscuridad que Dios mismo hizo que ocurriera en ese instante. El Señor que maneja los tiempos, que maneja el sol, las estrellas, las nubes, el cielo, hizo que haya oscuridad en la tierra. El Señor mismo hizo que se extendiera la oscuridad sobre toda la región, y no necesariamente sobre todo el mundo, podríamos decir. Porque en ese momento de la historia todo el foco estaba puesto en ese lugar, en el Gólgota. Todo apuntaba hacia ese lugar, todo estaba ahí concentrado en ese lugar, porque ahí estaba el Hijo de Dios, ahí estaba Jesús, cumpliendo el propósito eterno, cumpliendo por el cual aquello que se escribió y se profetizó por miles de años. Ahora todo se enfocaba en ese día y en esa hora. Dice que se extendió la oscuridad sobre toda esa región o sobre todo ese lugar. Y en este sentido tenemos que interpretar la frase de Lucas, cuando en el capítulo 23, versículo 45, dice que el sol se oscureció. Que el sol se oscureció. Los judíos se acuerdan que habían dicho a Jesús,
si eres el Hijo de Dios, danos una señal. Y él les dijo, los judíos buscan señales, siempre están buscando señales. Y ahora cuando el Hijo de Dios estaba ahí en el madero, cuando estaba a punto de morir, a punto de estar rindiendo su vida, recibiendo ese castigo de Dios, esa ira de Dios, ahora Él les estaba dando una señal a los judíos. Querían una señal, acá la tienen. El cielo queda completamente oscuro, el día, ahora pasa a ser noche casi. Ahora tenían la señal, pero ¿qué pasa? Pero de tal naturaleza que en lugar de abrirles los ojos, era un indicio de la ceguera de ellos. Ellos no podían ver. No podían ver lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Ellos querían matar a Jesús. Pero era el propósito de Dios que Jesús muera. Pero su ceguera era tan grande que no podían ver esa señal. Pero a su vez, era también la señal de oscuridad que se iba a extender más adelante sobre toda una nación, donde no iban a reconocer al Mesías, donde iban a perseguir a aquellos que creían en Él. La oscuridad se iba a cernir más adelante también en toda una nación. Lo que era para la paz de ellos estaba ahora oculto de sus ojos. No lo podían ver. El día se hizo noche, pero también se hizo noche en la vida de esos hombres, en la vida de esos que decían, crucifícanle, crucifícanle. Estaban bajo el poder de las tinieblas y estaban llevando a cabo las obras de las tinieblas. Por eso no es casualidad que todo se volvió oscuro, porque el momento ese era el momento más oscuro de la historia. Porque es un momento clave donde el Hijo de Dios va a recibir el castigo de los pecadores que van a creer en Él en ese tiempo, los que ya habían pasado y los que iban a venir a futuro hasta nosotros hoy. Todo el castigo de la maldad se concentró en ese día. Por eso se hizo noche, por eso se muestra ante los ojos, en las tinieblas. Pero sobre todo el Señor está evidenciando las tinieblas del alma humana. Y ahí está el Salvador colgando, el que es la luz, el que vino a este mundo siendo la luz. Pero dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero me rechazaron y lo crucificaron. Pero sin embargo dice el texto ahí, a las 3 de la tarde, las 3 de la tarde. ¿Por qué estos detalles en el relato? Marcos lo hace bien, pero lo va salteando. Hay otros relatos que se extienden un poco más en los detalles. Porque las 3 de la tarde era el momento del sacrificio. Las 3 de la tarde era el momento, la hora precisa de la oración principal del día y del sacrificio vespertino. Era el momento donde el sacerdote se preparaba para sacrificar al cordero. Y ahora estaba el cordero inmolado a punto de ser sacrificado. Cuando se estaba preparando ese sacrificio en otro lado, Dios ponía su cordero para pasarle el cuchillo y matarlo. Por eso Jesús gritó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una traducción que es interesante, que dice, ¿a qué fin me desamparaste? ¿Con qué propósito? ¿Por qué me has desamparado? Y Marcos usa la forma aramea de Eloi, Eloi, diciéndole al Padre, en vez del hebreo que utiliza Mateo en capítulo 27, versículo 46, donde él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Y conserva también igual el mismo sentido, porque la traducción griega que aporta usa el mismo verbo de Mateo. Es como que acá Jesús se encuentra que me has dejado sujeto y me has dejado encerrado. Estoy en un abandono, estoy en un desamparo. Aparte de ser esto, la cita
del Salmo que hoy abrimos la reunión, ¿no es cierto? El Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. ¿Por qué me has desamparado? Y es lo que Cristo tenía que decir. Es lo que Cristo dijo. Nunca se considera demasiado la tremenda profundidad de este grito de Jesús. Pero ¿cuánto tenemos que prestar atención? Porque ese grito de nuestro Salvador tiene una profundidad de que este grito de Jesús, por el que se explica que mientras tantos mártires también han muerto, pero ¿cómo han muerto los mártires? Con gozo, con gozo. Han muerto por Cristo diciendo, yo voy a morir por Cristo, te vamos a cortar la cabeza, voy a estar en la presencia del Señor, acá está, pongo mi cabeza. Vas a ser quemado, voy a la hoguera, no tengo problemas, hasta si quieren yo me ato, si ustedes creen que eso es justo. Sin embargo acá, hermanos, Jesús está muriendo, pero en Él hay mucha tristeza, hay un desamparo, hay un abandono. Él está muriendo por nosotros, por el gozo puesto delante de Él. O sea, Él viene a este mundo a vivir perfectamente, sin pecado, a morir en la cruz, sin pecado, pero a cargar el castigo de nuestros pecados. Por nosotros, por vos, por mí. Fue quebrantado, lo leímos también hoy en Isaías, fue quebrantado por nosotros de tal manera que llegó a sentir el desamparo del Padre. ¿Vieron que les dije de Juan 3:16? Porque de tal manera, acá estamos explicando una manera. ¿Cuál es la manera de que Dios amó al mundo? Poniendo al justo en la cruz, para que toda su ira caiga sobre él y para que nosotros quedemos libres. Él ve rota ahí la comunión espiritual, mientras se mantenía irrompible. Por contraste, esto es un misterio, cómo esa unión hipostática entre el Padre y el Hijo, ahí manifestada, lo que podemos ver que en Jesús hacía más insufrible, tremendo, también singular, desamparo. Hay un desamparo de nuestro Señor Jesús. Pero en ninguno de los momentos Jesús dejó de decir cómo era la relación con Dios. Porque hasta el momento que Él luego va a expirar, Él dice Padre, sigue siendo su Padre. En este grito de angustia sigue siendo ese Dios, su Padre también. La condición no se rompe, pero acá sufre el desamparo. Noten lo que dice un teólogo, Lenski, a este respecto. Él dice lo siguiente, cito: debemos notar la diferencia entre el Getsemaní y el Gólgota. En el huerto de Getsemaní, Jesús tiene un Dios que le oye y le fortalece. En la cruz este Dios parece haberle vuelto la espalda completamente. Durante estas 3 negras horas, Jesús fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, que lo leímos. Fue hecho maldición por nosotros. Y así Dios le volvió completamente la espalda. En Getsemaní Jesús luchó consigo mismo y llegó a la decisión de hacer la voluntad del Padre. En la cruz luchó con Dios y sencillamente soportó. Él clama a Dios con su fortaleza moribunda y ya no ve en él al Padre, porque un muro de separación se ha levantado entre el Padre y el Hijo, a saber, el pecado del mundo y la maldición que ahora pesa sobre el Hijo. Jesús tiene sed, pero Dios se mantiene alejado. No es el Hijo quien ha dejado al Padre, sino el Padre al Hijo. El Hijo clama al Padre y el Padre no le responde. Fin de la cita. Hermanos, esto es tremendo. ¿Se dan cuenta de la dimensión de nuestro Señor Jesús?
Y todavía no terminamos, tranquilos, no terminamos. Porque la oscuridad significaba también la densa tiniebla que se cernía sobre nuestro Salvador. Esa oscuridad manifestada en los cielos era la tiniebla en que la mente de Jesús se había encontrado durante las 3 horas previas. Notemos que ahí, que fue precisamente al cesar la oscuridad, cuando Jesús profirió el grito alusivo al pasado. Miren el versículo 34. A la hora 9 Jesús exclamó. ¿Hasta qué hora fue la oscuridad? Hasta la hora 9. Cuando el sol cuando empieza a abrirse la oscuridad y ya se empieza a ver el sol nuevamente, ahí es recién cuando Jesús dice, a la hora 9 Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no lo clamó a la hora 3 o intermedio, cuando todavía estaban todas las tinieblas? Jesús exactamente, mientras se hallaba bajo la más tremendo desamparo, el pavor le impedía incluso pedir auxilio, porque él no veía a su padre, lo veía a su padre lejos y veía que si miraba al cielo estaba todo negro. No había un vestigio de respuesta del padre. Estaba sufriendo el desamparo. Se le negó la luz del sol para indicar que se le negaba la luz del rostro de Dios. El dolor fue tan grande que, no habiéndose quejado de ninguna otra cosa, ni siquiera del abandono de sus discípulos, estaba completamente a oscuras. Y por eso dice, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me abandonaste? Noten que estos síntomas, él sabía lo que pasaba con los pecadores. Él conocía la ira de Dios, porque él era Dios. Él conocía que iba a tener que sufrir aquello que él sabía lo que era, la ira de Dios. La ira de Dios iba a caer sobre él. Porque como todo sacrificio tenía que ser consumido, él tenía que pasar por el fuego. Ahora, si él no lo hubiese hecho, esa ira, ese fuego, hubiese caído sobre nosotros, sobre los que hoy son sus hijos. Pero la ira de Dios todavía está sobre las cabezas de aquellos que no tienen a su Hijo. Todo esto que Jesús está evidenciando acá y en los evangelios lo vemos, todo esto te deja ver y nos deja ver a nosotros, a mí, a vos, de que ya Jesús sufrió la ira de Dios. Tenés que correr y abrazar a Cristo como tu Salvador. Porque de todo lo contrario, si no, vas a sufrir la ira de Dios en tu propia vida, en tu propio cuerpo, por los siglos de los siglos. Por eso cayó sobre Cristo, ya que Él fue sacrificado por nuestros pecados. Hebreos nos habla ampliamente de eso, del sacrificio de nuestro Señor. Cuando Pablo también estaba para ser sacrificado en servicio de los santos, él se pudo estar regocijándose, gozándose. Él se gozaba cuando le escribía a los filipenses. Él se gozaba diciéndole, yo ya estoy a punto de ser sacrificado, me espera una corona. Pero una cosa es ser sacrificado por el servicio de los santos y otra muy diferente es ser sacrificado por el pecado de los pecadores. Pero noten ahí el grito de Jesús, que es el grito mismo de la angustia de Cristo. Versículo 35. Algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, mirad, a Elías llama. Se burlaban de aquel que los podía salvar. Sirvió también de burla a los que estaban allá. Mirá, está llamando a Elías. Dice un comentarista, las circunstantes
parecen haberse divertido con el pensamiento, las circunstancias, parecen haber divertido a aquellos con el pensamiento de que este pretendido Mesías, ahora en un apuro irremediable, estaba pidiendo al predicho precursor del Mesías que viniese en su ayuda. Y mientras uno de los que estaban allí empapó una esponja en vinagre y la dio a beber, cuando Jesús dijo, tengo sed, el mismo que le había dado la bebida, que puede ser por compasión o por escarnio, añadió burlonamente, dejad, veamos si viene Elías a descolgarle, como dando a entender, y si no viene, estará claro que también Elías le ha desamparado. Ahí había un montón burlándose. No solamente estaban los que habían mandado a crucificar a Jesús, estaba el pueblo burlándose, estaban los gobernadores burlándose, estaban los soldados burlándose, estaba un ladrón de la cruz burlándose. Pero el versículo 37 finalmente dice, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ahora estaba encomendando su espíritu al Padre. Lucas nos relata un poco mejor en Lucas 23, 46. Acompáñenme ahí. Porque lo que hace Marcos es tratar de condensar el relato, porque él quiere mostrar la obra de Cristo, específicamente. Pero Lucas, capítulo 23, versículo 46, dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Con este grito que da Jesús acá en el versículo de Lucas, ahí en Lucas capítulo 23, y también en Mateo lo dice, nosotros vemos que demuestran cómo Jesús iba a morir, o registran cómo demostró Jesús que no iba a morir por un mero debilitamiento en sus fuerzas, sino que Jesús iba a morir porque voluntariamente Él iba a decir cuándo iba a morir. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos? Juan capítulo 10, cuando Él agarra y está caminando con ellos y dice, yo soy el buen pastor, ustedes, nadie se puede perder. Y es más, yo doy mi vida por ustedes, pero a su vez, ¿qué dijo Jesús? Yo doy mi vida por ustedes, yo la doy de mí mismo, nadie me la puede quitar. Yo la doy cuando yo quiero. Cuando Jesús le estaba relatando esto, ahora se está cumpliendo en la cruz. Jesús está muriendo cuando Él quiso. La crucifixión de un hombre duraba 3 días de agonía. En teoría tendría que haber estado 3 días sufriendo antes de morir. Y para acelerar el proceso, por eso le quebraban las piernas. Pero nosotros vemos ahí que lo mismo da a entender también en Juan cuando habla de esto, que no cabe duda que Cristo murió realmente, como explícitamente refieren los 4 evangelios. Él murió. Él es el que dijo, hasta acá, ahora Señor, encomiendo mi espíritu. Ahora Señor, entrego mi espíritu. Además, cuando el soldado que no podía creer que Jesús verdaderamente esté muerto, porque no podía ser que Jesús diga que se muere y se murió. Para corroborar, ¿qué hicieron? Le abrieron el costado y verdaderamente ahí salió agua o suero separado de la sangre. Juan capítulo 19, versículo 34, dice esto. Porque efectivamente Jesús estaba muerto. Jesús estaba muerto. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien o cualquiera de ustedes puede decir, ahora me quiero morir, y hace que su corazón deje de funcionar o le explote? No, no.
Sin embargo, miren lo que dice un comentarista. Cita el testimonio de uno de los más eminentes médicos de los Estados Unidos, William Hendrickson. Y él dice lo siguiente con respecto a este texto. El doctor Stuart Bergman, quien apoyándose no solo en la ciencia médica, sino también en el Salmo 69, versículo 20, que dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Dicho del Mesías arguye que, si el versículo siguiente se cumplió literalmente, no hay razón para negar el cumplimiento literal del anterior, por lo que opina que Cristo murió de rotura del corazón. Una agonía de 3 días. Pero él dijo: yo voy a morir cuando yo diga, porque voy a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús murió cuando tenía que morir. Y efectivamente, si esto es así, que Cristo murió de rotura del corazón, explica 2 cosas que dice la Escritura. Una, el grito anterior a la muerte, que registran todos los evangelistas. Fue un grito que escucharon todos. 2, el asombro de Pilato ante una muerte que se le antojaba prematura. Cuando nosotros vemos ahí en los relatos del Evangelio, Pilato dice que como que ya había muerto, le habían dicho que había muerto el Mesías. ¿Ya murió? Y aún los soldados, el centurión, que tenía a su cargo 100 hombres, pero ahí eran un poco menos, que ellos crucificaban a un montón de delincuentes. Ellos estaban acostumbrados a ver cómo se morían y cuánto duraban. No podían creer. ¿Ya se murió? Sí. Y justamente al tiempo en que Cristo murió en el Calvario, ¿qué es lo que sucedió? Versículo 38 de Marcos 15. En el mismo, y esto Marcos lo deja resaltado. Versículo 37, Jesús dando un fuerte grito, expiró. Versículo 38, y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. En el momento exacto en que Jesús expira, donde están en el templo los sacerdotes ven de una forma horrorosa que el velo que separa el lugar santísimo, donde nadie puede entrar así nomás, ahora se rompe esa tela que era muy pesada, entretejida con muchos hilos, imposible que alguien la pueda romper de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba, pero para que vean que era una señal de Dios, la rompe de arriba hacia abajo y deja al descubierto el lugar santísimo, porque ya su Hijo había cumplido todo lo que ellos estaban haciendo ahora. En esa rotura del velo, imagínense qué terror se iba a apoderar de los sacerdotes. Pero ahí muestra a nuestro Padre abierto el lugar santísimo, que solo el sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora ya se terminó. Lo rasgó de arriba hacia abajo para que nadie diga, bueno, vino uno de esos discípulos con una tijera y lo cortó mientras estaban de espalda. No, fue una señal del cielo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Fue Dios mismo. Y esto mostraba cómo ahora la muerte de Jesús dejaba lugar para entrada al lugar santísimo. Qué precioso que es esto. O sea, Jesús se le estaba manifestando a los sacerdotes con una señal, rompiendo el velo y diciéndoles, bueno muchachos, gracias por sus servicios, hasta acá todo bien, ustedes cumplían lo que decían, ahora no necesitamos más de ustedes, vamos a prescindir de sus servicios, vayan tranquilos, les va a llegar el telegrama de despido. Y ahora Jesús abrió el lugar santísimo. No necesitamos a esos sacerdotes, porque ya tenemos un gran sumo sacerdote que fue crucificado, que fue muerto sin pecado por nosotros, para que nosotros ahora entremos a la presencia de Dios.
Para que nosotros hoy cantemos y disfrutemos de la presencia de Dios. Para que te vayas a tu casa, leas la Biblia, te arrodilles, cantes, ores, llores delante de la presencia de Dios. Porque eso lo hizo Cristo. Eso lo hizo el Señor. Y veamos ahí, por último, quién está en la escena. Versículo 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. El centurión que mandaba al destacamento de soldados y había supervisado la ejecución de la sentencia. Este hombre automáticamente, Marcos salta al centurión. Del templo ahora se va la imagen del centurión, porque el centurión quedó convicto de que Jesús era el Cristo. Este centurión quedó convicto de que era el Hijo de Dios. ¿Pero qué motivo tenía para decir eso? Bueno, en primer lugar, tenía motivo para decir que Jesús había sufrido injustamente. Todas las evidencias externas lo demuestran. Jesús clamó a gran voz, pero Marcos acá no lo relata. Pero cuando leemos Mateo capítulo 27, versículo 54, dice que la tierra tembló. La tierra tembló. Entonces ahí el centurión dice esto. En verdad, el que murió, el que está colgado en el madero, de esta manera, miren qué dice ahí, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró. Si él estaba acostumbrado a ver cómo la gente muere, es que este hombre que está colgado en la cruz, que dice ser el rey, muere de una forma que ningún otro murió que ellos hayan visto. Muere de una manera sobrenatural, por el cielo oscuro, por cómo él entrega su espíritu y él dice, ahora voy a morir. Y a su vez, por el terremoto, cuando él da ese grito, todos esos hechos sobrenaturales o naturales que la naturaleza empieza a manifestar. Y entonces ahí él dice, este es el Hijo de Dios. Tenía razón para pensar que Jesús era el predilecto del cielo. Porque cuando él murió, es como que la tierra le está sujeta a él, a este hombre. Debe ser una persona divina, altamente estimado por Dios, aún en lo más profundo de sus padecimientos y su humillación. Nuestro Señor Jesucristo fue declarado con poder. Pablo lo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 4. Él dice, Jesucristo fue declarado con poder, porque claro, Él era el Hijo de Dios. Y deseo terminar, hermanos, con las últimas palabras de Jesús, pero nuevamente, que no están acá en Marcos, pero sí las registra el otro evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 46. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró o murió. Para demostrar que había recuperado él la plena conciencia amorosa de su relación con el Padre. Ahora él ya sabía que entregaba su vida. Y ahora él ya podía ver al Padre. Y ahora él ya estaba cumpliendo su misión. Y ahora él podía decir, tetelestai, la cuenta está pagada, la cuenta está saldada. Pero Lucas dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelves a sentir él esa amorosa comunión con su Padre. Él vuelve a sentir esa comunión de la gloria que había tenido con él desde la eternidad. Y el Padre le recibió en gloria al tercer día. El Padre le recibió en gloria a su Hijo la mañana de resurrección. Hizo retornar el espíritu de su Hijo a su cuerpo para no morir ya jamás.
Y es consolador, hermanos, saber que cuando Jesús entró al paraíso, no lo hizo solo. No lo hizo solo. Lucas capítulo 23, versículo 43. Versículo 42, le dijo uno de los ladrones, cuando todos lo estaban diciéndote, sálvate, 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 aún de los dos ladrones, uno de ellos le dice, y es claro, salvate a vos mismo, dale, que tanto te decís el Mesías. Pero uno de ellos le cerró la boca a su amigo y le dijo, ni siquiera temés tú a Dios a pesar de que estás bajo esta misma condena, versículo 40. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Este ladrón entendió en ese momento la doctrina de la sustitución. Se estaba dando cuenta que el que estaba en la cruz era alguien justo, sin pecado, y sin embargo estaba muriendo. Y ahí va la declaración. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, hermanos, a Jesús entrando en la gloria con un pecador. Y es de la misma manera que nos va a recibir. Perdón. De esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. De esta manera dio a su Hijo por nosotros, para que vos pecador y yo pecador no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Oremos. Señor, solamente darte gracias. Gracias, Señor. Porque nosotros éramos los que estábamos ahí abajo diciéndote, o cuando te llevaban delante de Pilato, ¿qué haré con este Jesús? Y nosotros estábamos entre la multitud diciendo, crucifícale, crucifícale. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por haber sufrido el desamparo del Padre. Gracias por darnos la respuesta a esta pregunta que fue por amor a nosotros. Gracias, Señor. ¿Cómo no te vamos a dar nuestra vida? ¿Cómo no te vamos a rendir nuestro tiempo? Todo lo que tenemos, Señor. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos. Señor, lo que pase por nuestras manos, Señor, todo es tuyo. Sobre todo, Señor, nuestras vidas que te pertenecen a ti. Como sacrificio vivo, Señor, te damos gracias.
Gracias por esta obra preciosa y ayúdanos a recordarla no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. Y si, Señor, si en este lugar todavía hay alguien que no disfruta de esto, ábreles el corazón, Señor. Sopla vida, Señor, en esta mañana. Sopla vida sobre los huesos secos. Trae vida, Señor. Pon un corazón que te adore y que te vea lo hermoso que eres. Gracias, Señor. Despídenos con bien a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.